Empresaria. Oye la voz de su hija desaparecida en el celular de un desconocido. Entonces ella, Alejandra Villalobos, sentía el corazón acelerarse mientras oía aquella voz que conocía tan bien como su propia respiración. 3 meses. 92 días desde que Fernanda había salido dando un portazo y nunca más volvió. 92 noches sin dormir bien, haciendo llamadas, contratando gente para que la buscara, imaginando los peores escenarios. La reunión con los inversionistas se llevaba a cabo en el piso 13 del edificio comercial, en el centro histórico, cuando el repartidor tocó la puerta de la sala de conferencias. El muchacho parecía apenado por interrumpir, cargando las bolsas de comida que habían pedido. Fue entonces cuando su celular sonó, y Alejandra se quedó paralizada al oír la voz del otro lado de la línea. Mateo, ¿puedes cubrir mi turno esta noche? Necesito resolver algo urgente. Era Fernanda, sin ninguna duda. Aquella voz que había escuchado desde que la niña balbuceó sus primeras palabras, que reconocería en cualquier lugar del mundo. Disculpe. Alejandra se levantó de golpe, tumbando la silla. Los papeles esparcidos sobre la mesa ya no importaban. Las gráficas de crecimiento de la empresa que ella había construido desde cero. Los números que mostraban el éxito de los últimos 10 años. Nada de eso importaba en ese momento. El repartidor la miró asustado cuando ella se acercó. Ese teléfono, ¿quién estaba hablando? Yo... Lo siento, señora, es personal. El muchacho dio un paso atrás, confundido. Por favor. La voz de Alejandra salió más fuerte de lo que pretendía. La persona que llamó. ¿Dónde está? Mateo Galván tenía 22 años y trabajaba haciendo repartos desde hacía 6 meses. Nunca había visto a una mujer con un traje impecable y tacones altos mirándolo de esa manera, con los ojos desorbitados y las manos temblando. «Es una compañera del trabajo», respondió despacio, «del restaurante donde trabajo de noche. ¿Cómo se llama?» «Sandra. ¿Por qué quiere saberlo, señora?» «Sandra». Fernanda había elegido un nombre parecido al suyo. Alejandra sintió las piernas flojas y se apoyó en la mesa. ¿Dónde queda ese restaurante? El padre de Alejandra, Ricardo Villalobos, observaba todo desde la puerta de la sala de conferencias. Tenía 72 años, cabello blanco y una expresión que mezclaba preocupación y algo que parecía culpa. «Alejandra, tranquila», se acercó. «Papá, es ella, es la Fer». Alejandra apenas podía formar las palabras. «Estoy oyendo su voz». Los inversionistas en la sala intercambiaban miradas incómodas. Ernesto Paredes, el mayor de ellos, carraspeó. «Alejandra, tal vez deberíamos reprogramar esta reunión», pero ella ni siquiera lo estaba escuchando. Sostuvo el brazo de Mateo con fuerza. «Llévame allá, ahora, por favor, necesito ver a esa muchacha». Está bien», accedió el muchacho, asustado por el desespero en su voz. «Pero ella entra hasta las 6 de la tarde». Alejandra miró el reloj. Eran las 2 de la tarde, 4 horas. Tenía que esperar 4 horas eternas. «¿Cuál es la dirección?» «Es en Coyoacán, la fonda de Don Marcelo. Está en la esquina de la calle de Londres con la avenida Centenario». Ella ya estaba tomando su bolsa, su celular, las llaves del coche. Ricardo la detuvo del brazo. «Hija, tienes que pensar. ¿Y si no es ella? ¿Y si solo es una voz parecida?» «Papá, yo conozco la voz de mi hija». «Lo sé, pero estás en una reunión importante. Los inversionistas». Alejandra miró a su padre con una expresión que él nunca antes había visto. Rabia, dolor, decepción. «Los inversionistas pueden esperar. Mi hija no». Salió de la sala sin mirar atrás. Dejó a Ricardo explicando la situación a los hombres de traje que miraban sin entender nada. Dejó el portafolios con los documentos, las proyecciones de ganancias para el próximo trimestre, el contrato que valía 3 millones de pesos. Mateo la siguió hasta el elevador, todavía cargando las bolsas de comida. «Señora, yo necesito hacer otros repartos». «¿Cuánto ganas al día?» «Depende. Unos 150 pesos. Te pago 1,000 pesos si me llevas a ese restaurante ahora y me cuentas todo sobre esa Sandra». El chico tragó saliva. 1,000 pesos era casi una semana de trabajo.
Pero ella no está ahí ahora. No importa. Necesito ir. Necesito ver dónde trabaja. ¿Dónde está? En el coche, Alejandra conducía con las manos sudadas en el volante. Mateo iba en el asiento del pasajero, todavía procesando lo que estaba pasando. ¿Puedes contarme sobre ella?, preguntó Alejandra, con la voz demasiado controlada. Esa Sandra. Es callada. Trabaja duro. Nunca se queja, ¿sabe? Mateo miraba por la ventana. Apareció ahí hace unos 3 meses pidiendo trabajo a don Marcelo. 3 meses. Exactamente cuando Fernanda había salido de casa. ¿Cómo es? Tiene unos 17, 18 años. Cabello castaño, siempre recogido en una cola de caballo. Delgada. Usa esos lentes de armazón delgado. Fernanda acababa de cumplir 18 años una semana antes de irse. Tenía el cabello castaño que le llegaba hasta la cintura cuando lo llevaba suelto. Era delgada porque pasaba más tiempo estudiando que comiendo, y había empezado a usar lentes el año anterior. ¿Dónde vive? Mateo dudó. Creo que vive ahí mismo, en el restaurante. Don Marcelo tiene unos cuartos al fondo que renta a estudiantes. Fernanda estaba viviendo en un cuarto de una casa de huéspedes. Su hija, que había crecido en una casa de 400 metros cuadrados en Polanco, con alberca y jardín. ¿Cuenta algo de su vida, de su familia? No, Sandra no habla mucho de nada personal. Trabaja, estudia de noche en una escuela pública cercana y ayuda a la gente del barrio los fines de semana. ¿Ayudando cómo? Hay un proyecto ahí en la comunidad. Les enseña a las mujeres a hacer manualidades para vender. También ayuda con documentos, esas cosas. Alejandra apretó el volante con más fuerza. Fernanda siempre había hablado de proyectos sociales, siempre quiso ayudar a la gente, y Alejandra siempre le había dicho que era una pérdida de tiempo, que necesitaba enfocarse en los negocios de la familia. La última discusión había sido exactamente sobre eso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal, eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Era un martes común y corriente, hace 3 meses. Fernanda había llegado a casa después de la escuela y encontró a Alejandra en la oficina, como siempre. Mamá, necesito hablar contigo. Fer, estoy ocupada, puede ser después. Siempre es después, respondió la muchacha, y había una amargura en la voz que Alejandra eligió ignorar. ¿Qué quieres? Quiero hablar sobre la universidad. Alejandra suspiró guardando el archivo en la computadora. Ya hablamos de eso. Vas a estudiar administración. Tienes que estar preparada para hacerte cargo de la empresa. ¿Y si no quiero hacerte cargo de la empresa? Esa pregunta había caído como una bomba. Alejandra levantó la vista de la pantalla por primera vez. ¿Cómo que no quieres? Construí todo esto para ti. Lo construiste para ti, respondió Fernanda con la voz firme. Yo nunca pedí nada de eso. Ah, ¿no lo pediste? ¿No pediste la casa donde vives? ¿La ropa que usas? ¿La escuela privada que te dio las mejores oportunidades? Yo pedí una madre, gritó la muchacha. Pedí a alguien que me mirara de verdad, que no estuviera siempre pensando en la próxima reunión, en el próximo contrato. Eso es injusto. Todo lo que hago es por ti. Lo haces por ti, porque no sabes hacer otra cosa, porque necesitas demostrar algo todo el tiempo. Alejandra se levantó de la silla, con el rostro rojo. No necesito demostrar nada. Construí un imperio. ¿Crees que fue fácil? Una mujer sola, sin ayuda de nadie. No estabas sola. Me tenías a mí, tenías al abuelo, pero elegiste quedarte sola. Tu abuelo me abandonó cuando más lo necesitaba. Él te dio la empresa entera. ¿Cómo eso es abandono? No es sobre la empresa, gritó Alejandra de vuelta. Es sobre... Olvídalo, eres muy joven para entender. Soy muy joven para todo, ¿no? Muy joven para entender, muy joven para tener opinión, muy joven para decidir mi propia vida. Fernanda había agarrado la mochila. Pero soy lo suficientemente mayor para ser tu heredera. Qué curioso cómo funciona esto. Fernanda, vuelve aquí. No hemos terminado de hablar. No tenemos nada de qué hablar. Ya decidiste todo por mí, como siempre.
La puerta se cerró de golpe con tanta fuerza que hizo temblar los cuadros de la pared. Alejandra había pensado en ir tras ella, pero estaba demasiado enojada. Pensó que la muchacha volvería después de la cena, que solo era drama de adolescente. Pero Fernanda no volvió a cenar, no volvió esa noche. A la mañana siguiente, toda su ropa seguía en el armario. El celular estaba apagado. Solo había llevado una mochila con lo necesario. Alejandra había llamado a todas sus amigas, a los parientes. Nadie sabía nada. Pasó la primera semana pensando que era un berrinche, que volvería cuando se quedara sin dinero. La segunda semana fue de pánico. En la tercera, contrató gente para buscarla. Y ahora, 3 meses después, estaba a 5 minutos de la fonda donde trabajaba su hija. El establecimiento de don Marcelo era pequeño, una fachada sencilla, pintura descascarada, letrero de neón que parpadeaba a ratos. Nada como los lugares a los que Alejandra solía ir. Nada como los restaurantes de 3 estrellas donde llevaba a sus clientes para cerrar negocios. Alejandra se estacionó enfrente y se quedó mirando por la ventanilla del coche. Mateo no sabía si debía decir algo. ¿Quiere que entre con usted? No. Gracias. Puede irse. Sacó 10 billetes de 100 pesos de la cartera y se los dio. No le he contado nada a nadie, dijo Mateo. Sobre Sandra, sobre que usted la está buscando. Lo sé, gracias. El muchacho salió del coche y se quedó parado en la banqueta por un momento. Señora, ¿puedo decirle algo? Alejandra lo miró. Sandra es una buena persona. Ayudó a mucha gente aquí en la colonia. Cuando yo estaba pasando trabajo el mes pasado, ella compartía su almuerzo conmigo todos los días. Aún ganando poco, ¿sabe? Hizo una pausa. Solo creo que usted debería saberlo. Se fue antes de que Alejandra pudiera responder. Se quedó sola en el coche, mirando la puerta de la fonda, tratando de armarse de valor para entrar. Cuando por fin bajó del coche, sus piernas parecían de plomo. La puerta de la fonda tenía un timbre que sonó cuando entró. El lugar estaba vacío. Todavía era una hora extraña para que hubiera movimiento. Algunas mesas con manteles de plástico a cuadros, sillas desparejadas, olor a condimento y aceite en el aire. Un hombre de unos 60 años salió de la cocina limpiándose las manos con un trapo. Era bajo, con barriga prominente y sonrisa abierta. Buenas tardes. ¿Quiere una mesa? ¿Es usted don Marcelo? El mismo. ¿En qué puedo ayudarla? Alejandra sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarlo? ¿Por dónde empezar? Necesito hablar sobre una muchacha que trabaja aquí. Sandra. La sonrisa del hombre se achicó un poco. Se volvió más cautelosa. Sandra, ¿qué pasa con ella? Yo creo que es mi hija. Marcelo Ruiz observó a la mujer frente a él. El traje caro, el reloj que probablemente costaba más de lo que él ganaba en 6 meses, la postura erguida de alguien acostumbrada a mandar. ¿Está usted segura de eso? Se fue de su casa hace 3 meses. Me llamo Alejandra Villalobos. Mi hija se llama Fernanda. Siéntese aquí, le indicó una de las mesas. Voy a traer un café. Mientras esperaba, Alejandra miró alrededor. Era un lugar sencillo pero limpio. Había una dedicación allí, incluso con pocos recursos. Fotos antiguas en las paredes mostraban la fonda en diferentes épocas. Marcelo más joven al lado de una mujer sonriente. El mismo hombre, años después, con el cabello ya canoso. Volvió con 2 tazas de café y se sentó al otro lado de la mesa. Sandra apareció aquí hace unos 3 meses, comenzó. Tocó a la puerta un domingo por la mañana, pidiendo trabajo. Dijo que lo necesitaba mucho, que tenía experiencia en cocina. Le dije que no estaba necesitando a nadie. ¿Y qué pasó? Se puso a llorar. No de esa manera dramática, ¿sabe? Era un llanto silencioso, desesperado. Dijo que no tenía a dónde ir, que necesitaba un lugar para quedarse, que podía trabajar a cambio de comida y un cuarto. Alejandra sintió un nudo en el pecho al imaginar a Fernanda desesperada, pidiendo ayuda a un extraño. Tengo unos cuartos en el fondo que les alquilo a estudiantes,
continuó Marcelo. Nada del otro mundo, solo un lugar para dormir. Le dije que podía quedarse un tiempo si ayudaba en la cocina y en el comedor. ¿Cómo está ella? Trabaja duro, nunca se queja. Se levanta temprano, ayuda a preparar todo, atiende las mesas, lava los trastes. En la noche estudia en una escuela pública por aquí cerca. Los fines de semana, en vez de descansar, se queda allí en la comunidad ayudando a la gente. ¿Ella dice algo sobre su familia? Marcelo dio un sorbo al café antes de responder. Al principio, nada. Pero después de unas semanas, una noche en la que estábamos solo los dos cerrando el restaurante, se desahogó. Dijo que tenía madre, pero que era como si no la tuviera. Que su madre solo se preocupaba por el trabajo y el dinero. Las palabras le dolieron como un puñetazo en el estómago. Dijo algo más. Dijo que se sentía una muñeca, que su vida ya estaba toda decidida, sin que nadie le preguntara qué quería, que prefería ser pobre y libre que rica y atrapada. Alejandra tragó el llanto que le subía por la garganta. ¿Puedo ver su cuarto? Marcelo dudó, pero algo en la expresión de aquella mujer lo hizo aceptar. Se levantó y la guió por el fondo del restaurante, por un pasillo estrecho que olía a humedad y a condimentos. Había 4 puertas. Tocó en la tercera, aunque sabía que no habría respuesta. Ella lo deja con llave, pero yo tengo una copia, para emergencias. Abrió la puerta y Alejandra entró en un espacio diminuto. Una cama individual, un armario con la puerta chueca, una mesa pequeña con una silla. Pero estaba todo ordenado, limpio. Había libros apilados en la mesa, cuadernos, un florero con flores artificiales en la ventana. Alejandra se acercó a la mesa y tomó uno de los cuadernos. Reconoció de inmediato la letra de su hija, esa caligrafía que ella misma había ayudado a formar cuando Fernanda era pequeña y estaba aprendiendo a escribir. Las primeras páginas eran desahogos, palabras furiosas sobre sentirse invisible, sobre tener una madre que solo veía números y ganancias, sobre querer importar por quién era y no por lo que representaba. Pero después los textos cambiaban. Empezaban a hablar de proyectos, ideas detalladas de cómo ayudar a la gente de la comunidad, planes para crear cooperativas, para enseñar oficios, para dar dignidad a través del trabajo. Entre las páginas había dibujos. A Fernanda siempre le gustó dibujar. Tenía allí bocetos de cómo funcionarían esos proyectos, de cómo circularía el dinero, de cómo se beneficiaría la gente. Alejandra se dio cuenta con un nudo en el pecho de que su hija tenía talento para los negocios. Talento de verdad. Solo quería usarlo de una manera diferente. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó. ¿Hasta que ella llegue? No me parece buena idea, respondió Marcelo. Si te ve aquí, va a pensar que invadieron su espacio. Se va a sentir traicionada por mí. Yo soy su madre. Lo sé, pero ella eligió irse. Tienes que respetar eso también. Respetar tiene 18 años. Es prácticamente una niña. Es una adulta que tomó una decisión difícil pero consciente, dijo Marcelo con firmeza. Mira, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero sé que sufrió mucho para tomar esa decisión. No fue fácil para ella. Tampoco es fácil para mí. La voz de Alejandra salió entrecortada. Me imagino. Pero aparecer aquí de la nada, sin preparación, no va a funcionar. Va a huir de nuevo. Entonces, ¿qué hago? Déjame hablar con ella primero, avisarle que apareciste, que sabes dónde está, darle tiempo para que lo procese. ¿Y si huye? Entonces, vuelves al mismo lugar de antes. Sin saber nada, suspiró Marcelo. Pelo menos assim me la teme escolha. Pode decidir se quer ver você ou não. Mariana sabia que ele tinha razão, mas a ideia de ir embora sem ver Beatriz, de deixá-la escapar de novo, era insuportável. Me promete que vai ligar? Que vai me avisar se ela quiser me ver? Prometo. Ela escreveu o número de telefone num pedaço de papel e saiu do quarto como se estivesse deixando um pedaço de si mesma ali. No caminho de volta para casa, Mariana mal conseguia prestar atenção no trânsito. As buzinas, os semáforos, o movimento da cidade pareciam distantes e reais. Ela estava em outro lugar,
3 meses no passado, tentando entender onde tinha errado. Quando chegou em casa, encontrou Antônio esperando na sala. Ele se levantou assim que a viu entrar. E então? É ela. Eu vi o quarto, os cadernos. É a Bia. Graças a Deus. Onde ela está? Não estava lá. Só chega à noite. O dono do restaurante disse que vai falar com ela. Avisar que eu apareci. Antônio sentou novamente, pesado. Eu sabia. O quê? Que ela estava lá, naquele restaurante. Mariana sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Como assim você sabia? A Bia me ligou, no segundo dia que ela saiu de casa, pedindo para eu não contar nada para você. Você sabia onde ela estava esse tempo todo? A voz de Mariana foi subindo. E não me falou nada. Ela me fez prometer. Disse que precisava de tempo, que se eu contasse para você, ela ia desaparecer de verdade. Pai, como você pôde? Porque eu entendo ela. Antônio levantou a voz também. Você sabe por que eu te passei a empresa quando você tinha 25 anos? Porque você queria se aposentar. Porque sua mãe tinha acabado de ir embora. Porque ela não aguentou mais viver com um homem que só pensava em trabalho. Que passava mais tempo no escritório do que em casa. Que perdia aniversários, recitais, momentos importantes porque tinha reuniões. Mariana ficou em silêncio, processando aquelas palavras. E sabe o que eu aprendi? Antônio continuou. Que dinheiro não aquece a cama à noite. Que sucesso profissional não te abraça quando você está triste. Que empresa nenhuma vale mais do que as pessoas que a gente ama. Você nunca me contou isso. Porque você não queria ouvir. Desde que assumi a empresa, você fez exatamente a mesma coisa que eu fiz. Pior até. Pelo menos eu jantava com vocês de vez em quando. Você mal lembra quando foi a última vez que sentou para comer com a Beatriz. Eu estava construindo um futuro para ela. Ela não quer o futuro que você está construindo? Antônio bateu a mão na mesa. Quer a mãe dela. Quer ser vista. Quer que perguntem o que ela pensa, o que sente, o que sonha. E eu deveria ter deixado ela decidir jogar fora tudo o que construí? Não é sobre você, ele gritou. Nunca foi sobre você. É sobre ela, sobre o que ela quer para a vida dela. Mariana sentou no sofá e começou a chorar. Chorou como não chorava desde que Beatriz tinha nascido, e ela tinha jurado para si mesma que seria forte, que daria tudo para a filha, que nunca deixaria faltar nada. Antônio sentou ao lado dela e passou o braço pelos ombros da filha. Desculpa, ele disse baixo. Eu devia ter falado isso antes. Devia ter impedido você de cometer os mesmos erros que eu cometi. Como você aguentou? Mariana perguntou entre soluços. Quando a mãe foi embora. Não aguentei. Caí em depressão. Levei anos para me recuperar. E quando finalmente acordei, você já era adulta. Já tinha assumido a empresa, já estava no mesmo caminho. Por que não me impediu? Tentei. Algumas vezes. Mas você é teimosa. Herdou isso de mim. Ele deu um sorriso triste. E eu achei que talvez você conseguisse o que eu não consegui. Balancear trabalho e família. Mas você é mais workaholic do que eu jamais fui. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas sentados ali, pai e filha, carregando o peso dos erros e das escolhas erradas. O telefone de Mariana tocou. Era um número desconhecido. Alô? Dona Mariana? É o Marcelo, do restaurante. Ela se enderezou de imediato. Sí, hable. Hablé con la Marina. Quiero decir, con la Fernanda. Hizo una pausa. Ella no quiere verla. Las palabras fueron como una puñalada. ¿Ella dijo eso, con esas palabras? Dijo que necesita más tiempo, que todavía no está lista para hablar. Por favor, déjeme hablar con ella, solo 2 minutos. Salió corriendo cuando le conté que usted había aparecido, agarró algunas cosas y se fue. ¿A dónde fue? No sé, no quiso decirme, pero dejó un recado. Alejandra sostuvo el teléfono con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. ¿Qué recado? Que deje de buscarla, que cuando ella esté lista ella la busca, pero que puede tardar, y que usted tiene que respetar eso. No puedo simplemente esperar sin hacer nada.
Es lo que ella está pidiendo, y si usted quiere tener alguna oportunidad de recuperar a su hija, va a tener que hacerlo a su manera esta vez. Marcelo suspiró. Perdón por no tener una mejor ayuda que esa. Colgó, dejando a Alejandra sosteniendo el teléfono en silencio. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo. Huyó otra vez, no quiere verme. Alejandra se levantó del sofá y fue hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México se extendía en todas direcciones. Millones de personas viviendo sus vidas, persiguiendo sus sueños, cometiendo sus errores. Y en algún lugar de esa ciudad inmensa estaba su hija, escondiéndose de ella. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Los días siguientes fueron una tortura. Alejandra intentaba trabajar pero no podía concentrarse. Miraba los reportes y veía la letra de Fernanda en los cuadernos. Escuchaba a los inversionistas hablar de ganancias y recordaba a su hija diciendo que prefería ser pobre y libre. Por la noche no podía dormir. Se quedaba acostada mirando el techo, repasando todas las conversaciones, todos los momentos en que había elegido el trabajo en lugar de su hija. Recordaba el recital de danza cuando Fernanda tenía 8 años. La niña había ensayado durante meses, estaba emocionada por presentar. Pero ese día Alejandra tenía una reunión importante con inversionistas japoneses. Prometió que llegaría a tiempo. Prometió que no lo perdería. Pero la reunión se extendió, el tráfico estaba terrible, y cuando finalmente llegó al teatro, las luces ya estaban encendidas y los niños saliendo. Fernanda estaba sentada en los escalones con la maestra, todavía con el vestuario de bailarina, lágrimas escurriendo por la cara pintada. No dijo nada cuando vio a su madre. Solo se levantó y se fue al coche en silencio. Alejandra había intentado explicar, disculparse, pero la niña solo miraba por la ventana. Esa noche prometió que lo compensaría. Prometió que la próxima vez sería diferente, pero nunca lo fue. Y estuvo el cumpleaños de 10 años, cuando Fernanda quería una fiesta sencilla con sus amigas, pero Alejandra contrató un banquete gigante, payasos, magos, porque era lo que se hacía en las fiestas exitosas. La niña se quedó todo el tiempo en una esquina, avergonzada, mientras los otros niños se divertían con las atracciones caras que ella no había pedido. Estuvo la vez que Fernanda quiso hablar sobre un niño que le gustaba, pero Alejandra estaba al teléfono cerrando un contrato y le hizo señas de que esperara. La niña esperó 1 hora, 2, 3. Cuando Alejandra finalmente colgó, Fernanda se había ido a dormir. Al día siguiente ya no quiso hablar del tema. Había tantos momentos así, tantas veces en que el trabajo había venido primero, tantas promesas rotas, tantos después que nunca llegaron. Una semana después del incidente en el restaurante, Alejandra estaba en la oficina de la empresa cuando la secretaria tocó la puerta. «Doña Alejandra, hay una mujer aquí que quiere hablar con usted. Dice que es sobre su hija». El corazón se le aceleró. «Que pase». Pero quien entró no fue Fernanda. Era una mujer de unos 50 años, delgada con ropa sencilla y manos callosas de trabajo. «Buenas tardes. Meu nome é Dulce Ferreira. Sei que a senhora não me conhece, mas preciso falar com a senhora sobre a Beatriz». Mariana se levantou imediatamente. «A senhora sabe onde ela está?» «Sei. Ela está bem, não precisa se preocupar. Mas vim aqui porque preciso dizer uma coisa». «Senta, por favor». Dulce sentou na beirada da cadeira, claramente desconfortável naquele ambiente de mármore e vidro. «A Beatriz está morando na minha casa faz 1 semana. Apareceu pedindo um lugar para ficar por uns dias. Eu moro numa comunidade ali perto do restaurante do seu Marcelo. Como ela está?» «Triste, confusa, mas determinada também». Dulce pausou. «Vim aqui não porque ela pediu. Vim porque sou mãe também. Tenho 3 filhos. E se um deles tivesse saído de casa, eu ia querer que alguém me avisasse que eles estavam bem». «Obrigada». Mariana sentiu os olhos enchendo d'água. «A senhora não tem ideia do quanto isso significa para mim. Mas também vim porque preciso dizer outra coisa».
Algo que talvez a senhora não queira ouvir. Pode falar. A Beatriz está ajudando muita gente na comunidade. Tem um grupo de mulheres que ela ensina a fazer artesanato, a vender online, a ter renda própria. Tem mães sozinhas ali que agora conseguem pagar as contas porque aprenderam com ela. Mariana assentiu, sem saber onde aquilo ia dar. O que eu quero dizer é, sua filha é especial, tem um talento que nem ela sabe o tamanho, mas não é o talento que a senhora quer que ela use. Dulce olhou diretamente nos olhos dela. A senhora construiu um império. Parabéns, de verdade. Para uma mulher sozinha conseguir isso, sei que não foi fácil. Mas sua filha não quer um império. Quer fazer diferença na vida das pessoas. Uma de cada vez. Eu entendo isso agora. Entende? Dulce inclinou a cabeça. Porque, pelo que a Beatriz conta, a senhora sempre deixou claro que qualquer coisa fora dos negócios era perda de tempo. Eu estava errada. Estava. E sabe quando a gente percebe que está errado? Quando já perdeu tudo. Dulce levantou. Olha, não sei o que aconteceu entre vocês duas, mas sei que aquela menina chora escondida à noite. Sei que ela sente falta da mãe mesmo fingindo que não. E sei que se a senhora não mudar de verdade, não só na palavra, mas na atitude, vai perder ela para sempre. O que eu preciso fazer? Isso quem tem que descobrir é a senhora. Dulce foi até a porta. Mas vou te dar um conselho de mãe para mãe. Para de tentar fazer ela ser o que a senhora quer. Começa a conhecer quem ela é de verdade. Ela saiu deixando Mariana sozinha com aquelas palavras ecoando na sala enorme e vazia. Naquela noite, Mariana não foi para casa. Ficou no escritório, olhando para os quadros nas paredes. Prêmios de melhor empresa do ano. Reconhecimentos de crescimento. Fotos dela apertando mãos de pessoas importantes, sorrindo para câmeras, recebendo homenagens. Tinha construído tudo aquilo com as próprias mãos. Tinha começado do zero, depois que Antônio passou a empresa para ela. Triplicou o faturamento em 5 anos. Expandiu para outros estados. Criou empregos, gerou riqueza, provou que uma mulher podia fazer tudo que um homem fazia e melhor. Mas agora, olhando para tudo aquilo, se perguntava para quê? Se no final estava sozinha naquele escritório sem a filha, sem ninguém para compartilhar o sucesso? Tinha uma foto na mesa, única imagem pessoal naquele ambiente profissional. Beatriz, com 3 anos, rindo no colo dela. A menina usava uma coroa de papel que tinha feito na escola. Mariana lembrava daquele dia. Tinha buscado Beatriz mais cedo, tinha levado para tomar sorvete, tinha passado a tarde inteira só com ela. Era um dos poucos momentos assim que tinha. Um dos poucos em que tinha sido só mãe sem pensar em trabalho. Por que tinha parado de fazer isso, quando o trabalho tinha virado mais importante que aquele sorriso? Pegou o telefone e ligou para Dulce. A mulher tinha deixado o número. Alô? Dulce, aqui é a Mariana Vasconcelos. Desculpa ligar tarde. Sem problema. Me llamo Elena Galván. Sé que usted no me conoce, pero necesito hablar con usted sobre Fernanda. Alejandra se levantó de inmediato. ¿Usted sabe dónde está? Sí. Está bien, no tiene que preocuparse. Pero vine porque necesito decirle algo. Siéntese, por favor. Elena se sentó en el borde de la silla, claramente incómoda en aquel ambiente de mármol y vidrio. Fernanda lleva una semana viviendo en mi casa. Apareció pidiendo un lugar para quedarse unos días. Yo vivo en una comunidad cerca de la fonda de Don Marcelo. ¿Cómo está ella? Triste, confundida, pero también decidida. Elena hizo una pausa. No vine porque ella me lo pidió. Vine porque yo también soy madre. Tengo 3 hijos. Y si uno de ellos se hubiera ido de casa, me gustaría que alguien me avisara que están bien. Gracias. A Alejandra se le llenaron los ojos de lágrimas. Usted no tiene idea de lo mucho que esto significa para mí. Pero también vine porque necesito decirle otra cosa. Algo que tal vez usted no quiera escuchar. Puede hablar. Fernanda está ayudando a mucha gente en la comunidad. Hay un grupo de mujeres a las que les enseña a hacer artesanías, a vender en línea, a tener ingresos propios. Hay madres solteras que ahora pueden pagar sus cuentas porque aprendieron con ella. Alejandra asintió, sin saber a dónde iba a parar todo aquello. Lo que quiero decir es, su hija es especial.
Tiene un talento que ni ella misma sabe lo grande que es. Pero no es el talento que usted quiere que use. Elena la miró directamente a los ojos. Usted construyó un imperio. Felicidades, de verdad. Que una mujer sola logre eso, sé que no fue fácil. Pero su hija no quiere un imperio. Quiere hacer la diferencia en la vida de las personas, de una en una. Lo entiendo ahora. ¿Lo entiende? Elena inclinó la cabeza. Porque, según lo que Fernanda cuenta, usted siempre dejó claro que cualquier cosa fuera de los negocios era perder el tiempo. Estaba equivocada. Lo estaba. ¿Y sabe cuándo uno se da cuenta de que está equivocado? Cuando ya lo perdió todo. Elena se levantó. Mire, no sé qué pasó entre ustedes dos, pero sé que esa muchacha llora escondida por las noches. Sé que extraña a su mamá, aunque finja que no. Y sé que si usted no cambia de verdad, no solo de palabras, sino de actitud, la va a perder para siempre. ¿Qué tengo que hacer? Eso lo tiene que descubrir usted. Elena fue hacia la puerta. Pero le voy a dar un consejo de madre a madre. Deje de intentar que ella sea lo que usted quiere. Empiece a conocer quién es de verdad. Salió dejando a Alejandra sola, con aquellas palabras resonando en la sala enorme y vacía. Esa noche, Alejandra no fue a casa. Se quedó en la oficina mirando los cuadros en las paredes, premios a la mejor empresa del año, reconocimientos de crecimiento, fotos de ella estrechando manos de personas importantes, sonriendo a las cámaras, recibiendo homenajes. Había construido todo aquello con sus propias manos. Había empezado desde cero, después de que Ricardo le pasó la empresa. Triplicó las ventas en 5 años, expandió a otros estados, creó empleos, generó riqueza, demostró que una mujer podía hacer todo lo que un hombre hacía y mejor. Pero ahora, mirando todo aquello, se preguntaba, ¿para qué? Si al final estaba sola en esa oficina, sin su hija, sin nadie con quien compartir el éxito. Tenía una foto en el escritorio, la única imagen personal en aquel ambiente profesional. Fernanda a los 3 años, riendo en su regazo. La niña llevaba una corona de papel que había hecho en la escuela. Alejandra recordaba ese día. Había recogido a Fernanda más temprano, la había llevado a comer helado, había pasado la tarde entera solo con ella. Era uno de los pocos momentos así que tenía, uno de los pocos en los que había sido solo mamá, sin pensar en el trabajo. ¿Por qué había dejado de hacer eso? ¿Cuándo se había vuelto el trabajo más importante que esa sonrisa? Tomó el teléfono y llamó a Elena. La mujer le había dejado el número. Bueno, Elena, habla Alejandra Villalobos. Perdón por llamar tan tarde. No hay problema. ¿Ocurrió algo? Estaba pensando, Fernanda les enseña a las mujeres a vender la artesanía en línea, ¿verdad? Sí. Creó una página en redes sociales, toma fotos de los productos, las publica. Ya hasta ha recibido pedidos de otro estado. ¿Y si expandimos eso? Alejandra sintió que su mente comenzaba a trabajar, pero de una manera diferente. Si creamos una plataforma más grande, una cooperativa de verdad, sería excelente, pero necesita inversión, y no tenemos dinero para eso. Yo tengo. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Usted quiere invertir en el proyecto de Fernanda? Quiero, pero no quiero que ella sepa que soy yo. Todavía no. ¿Puede hacer eso? Puedo. ¿Pero por qué? Porque necesito demostrarle que la entiendo, que respeto su trabajo, que ella tenía razón. Alejandra hizo una pausa. Y necesito hacerlo sin esperar nada a cambio, sin usarlo como moneda de cambio para que regrese. Está bien, voy a ver qué puedo hacer. En los días siguientes, Alejandra trabajó en algo en lo que nunca había trabajado antes, en algo que no le iba a traer ganancia directa. Estudió sobre cooperativas, sobre economía solidaria, sobre cómo estructurar un negocio social, consultó abogados para crear los documentos necesarios, transfirió dinero a una cuenta que creó específicamente para eso, y lo hizo todo anónimamente. Elena coordinó todo con Fernanda. Dijeron que había aparecido un inversionista anónimo interesado en proyectos sociales, que había visto su trabajo a través de las redes sociales. Fernanda desconfió al principio, pero cuando vio que no había ninguna trampa,
que era dinero real para hacer crecer el proyecto, aceptó. Alejandra seguía todo desde lejos, a través de los reportes de Elena. Se enteró cuando alquilaron un espacio más grande para la cooperativa, cuando compraron mejores máquinas de coser, cuando hicieron la primera feria para vender los productos, cuando consiguieron un contrato con una tienda para vender en consignación, y con cada noticia sentía un orgullo diferente. No era el orgullo de cerrar un contrato millonario, era el orgullo de ver a su hija haciendo una diferencia real en la vida de las personas, de ver su talento siendo usado para algo más grande. Pero todavía no tenía el valor de aparecerse, de intentar hablar con Fernanda de nuevo. Tenía miedo de arruinar todo, de alejarla aún más. Fue Ricardo quien le dio valor. Hija, no puedes quedarte escondida para siempre. Algún día va a descubrir que fuiste tú quien invirtió en el proyecto. Lo sé, pero todavía no estoy lista. Nunca vas a estar lista. No existe el momento perfecto. Tienes que ir y hablar con ella. ¿Y si no quiere escucharme? Entonces lo intentas de nuevo, y otra vez, hasta que acepte. Ricardo le tomó la mano. Aprendí esto demasiado tarde con tu madre. No cometas el mismo error conmigo. Alejandra sabía que él tenía razón. Había pasado 2 meses siguiendo la vida de Fernanda desde lejos, 2 meses viéndola crecer, desarrollarse, brillar, y no formaba parte de eso. Tomó el teléfono y llamó a Elena. ¿Puedo ir allá? ¿A la cooperativa? ¿Mañana? Puede, pero no garantizo que ella vaya a hablarle. Lo sé, pero necesito intentarlo. Al día siguiente, Alejandra estacionó frente a un galpón pequeño pintado de colores alegres. Tenía un letrero en la puerta: Cooperativa Manos del Alma. Por dentro, veía a través del vidrio a varias mujeres trabajando, riendo, conversando. Y en medio de ellas estaba Fernanda. La muchacha había cambiado en esos meses. Estaba más delgada, el cabello más corto, cortado a la altura de los hombros. Usaba ropa sencilla, jeans y camiseta. Nada de la ropa de marca que usaba antes. Pero había algo diferente en ella. Una luz en la mirada, una actitud más segura. Alejandra entró despacio. Algunas mujeres la miraron con curiosidad. Elena salió a su encuentro. «Ella está ahí», señaló discretamente. Fernanda estaba ayudando a una señora mayor con una máquina de coser. Reía de algo que la mujer había dicho. Cuando levantó la vista y vio a Alejandra, la sonrisa se le apagó. Se quedaron mirándose por un momento que pareció eterno. Entonces Fernanda dijo algo a la señora y caminó hacia Alejandra. Pasó de largo frente a ella y salió del galpón. Alejandra la siguió. Encontró a su hija parada afuera, con los brazos cruzados mirando al suelo. «¿Qué quieres?» «Hablar». «No tengo nada que hablarte». «Entonces solo escucha, por favor». Fernanda suspiró, pero no se movió. Alejandra aceptó aquello como un sí. «Sé que me equivoqué. Sé que me equivoqué tanto, por tanto tiempo, que ni siquiera sé por dónde empezar a pedir perdón», comenzó. «Tenías razón, en todo. Solo te veía como heredera. No veía a la persona que eres. ¿Y ahora sí la ves?» Había amargura en la voz de Fernanda. «Después de 3 meses, estoy intentando verla. Estoy aprendiendo». «¿Aprendiendo qué?» «Que eres increíble, que tienes un talento enorme para los negocios, solo que lo usas de una manera diferente a la mía. Que logras hacer en 3 meses lo que yo nunca pude en 10 años. Hacer una diferencia real en la vida de las personas». Fernanda la miró por primera vez. «¿Viniste aquí para qué? ¿Para convencerme de que regrese? ¿Para decirme que aceptas mis proyectos sociales siempre y cuando me haga cargo de la empresa?» «No, vine a decirte que no tienes que regresar, que puedes seguir tu camino, y que aún así te voy a apoyar. No necesito tu apoyo. Lo sé, lo demostraste, pero yo necesito darlo, no porque espere algo a cambio, sino porque soy tu madre y es lo que debía haber hecho desde siempre». Fernanda tragó saliva, con los ojos comenzando a brillar con lágrimas contenidas. «¿Sabes qué fue lo que más dolió?», dijo en voz baja. «No fue que no me apoyaras, fue que nunca me preguntaras, que nunca quisieras saber lo que pensaba, lo que sentía,
Siempre eras tú decidiéndolo todo. Tienes razón. No sabes nada de mí. No sabes cuál es mi color favorito. No sabes qué me gusta comer. No sabes los nombres de mis amigas. No sabes qué me hace feliz o triste. Cada palabra era una puñalada, pero Alejandra no desvió la mirada. Entonces cuéntame. Dame la oportunidad de aprender. Por favor. ¿Para qué? Para que finjas que te importa y luego vuelvas a ser la misma de siempre. No voy a volver a ser la misma. Estoy cambiando, cambié. ¿Ah, sí? Fernanda soltó una risa sin humor. ¿Cómo? Pasé los últimos 2 meses estudiando sobre cooperativas, sobre economía solidaria. Invertí dinero en proyectos sociales por primera vez en mi vida. ¿Y sabes qué descubrí? Que existe una forma de hacer negocios que ayuda a las personas y además da ganancias. Que no tiene que ser una cosa o la otra, que tú tenías razón. Muy bonito, pero no cambia lo que hiciste. No cambia años de ignorarme. No lo cambia, nada va a cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro. Si me dejas. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a los que estamos comenzando. Ahora continuando. Fernanda secó una lágrima que le rodaba por el rostro. Sabes que fuiste tú quien invirtió en la cooperativa, ¿verdad? Alejandra se quedó helada. ¿Cómo lo descubriste? Por favor, Elena es pésima mintiendo. Y un inversionista anónimo interesado en un proyecto social que aparece de la nada, justo después de que te enteras de dónde estoy. Fernanda negó con la cabeza. ¿Crees que soy idiota? No. Eres la persona más inteligente que conozco. Entonces, ¿por qué no me lo contaste? ¿Por qué mentir? Porque no quería que pensaras que era moneda de cambio, que lo hacía para comprarte, para que regresaras. ¿Y no lo es? No, lo hice porque creo en tu proyecto, porque vi lo que lograste hacer con casi nada, e imaginé lo que podrías lograr con recursos, porque aunque nunca vuelvas a hablarme, esas mujeres merecen tener la oportunidad de una vida mejor. Fernanda se quedó en silencio, procesando aquello. Sí cambiaste de verdad, dijo finalmente, más para sí misma que para Alejandra. Lo estoy intentando, todos los días. Es difícil. Todavía agarro el celular para revisar correos de trabajo cuando debería estar haciendo otras cosas. Todavía pienso en las ganancias antes de pensar en las personas, pero estoy intentando cambiar eso. ¿Por qué ahora? ¿Por qué solo ahora, después de que me fui? Era la pregunta que Alejandra más temía, la que no tenía respuesta fácil. Porque soy testaruda, porque necesité perderte para darme cuenta de cuánto importas, porque a veces solo se aprende cuando duele tanto que no hay manera de ignorarlo. Hizo una pausa. No es una excusa, es solo la verdad. Fernanda se apoyó en la pared del galpón, mirando al cielo que comenzaba a oscurecerse. Te tenía tanta rabia. ¿La tenías? La tengo. Todavía la tengo, pero está mezclada con otras cosas también. Nostalgia, tristeza, ganas de creer que puede ser diferente. Puede serlo, te prometo que puede. No hagas promesas que no puedas cumplir. Entonces, no es promesa, es intento. Todos los días voy a intentarlo, y habrá días en que falle, pero voy a intentarlo de nuevo. Fernanda la miró, y Alejandra vio en esos ojos a la niña pequeña de 3 años, a la que reía en su regazo, a la que creía que su mamá podía hacer cualquier cosa. Y vio también a la mujer en la que se estaba convirtiendo, fuerte, determinada, dueña de su propia vida. No voy a volver a casa, dijo Fernanda. Todavía no, quizás nunca. Está bien, no voy a hacerme cargo de la empresa, lo sé, y no voy a renunciar a la cooperativa. No quiero que renuncies. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Quiero conocer a mi hija. Quiero saber cuál es tu color favorito, qué te gusta comer, los nombres de tus amigas. Quiero saber qué te hace feliz. A Alejandra se le quebró la voz. Quiero tener la oportunidad de ser tu mamá de verdad. Fernanda cerró los ojos, respiró profundo.
Azul. Es azul claro, como el color del cielo de mañana. Me gusta la pasta carbonara. Y mis amigas son Valeria, Jimena y Sofía, a quienes nunca te tomaste la molestia de conocer bien. Alejandra grabó cada palabra como si fuera oro. Me hace feliz ver a las mujeres de la cooperativa logrando pagar sus cuentas. Ver a doña Guadalupe sonriendo porque puede comprarle medicina a su nieto sin pedir dinero prestado. Ver a Rosa orgullosa porque pudo pagar la inscripción de su hija en la universidad. Fernanda abrió los ojos. Esas cosas me hacen feliz. No el dinero, no el estatus, las personas. Eres mucho mejor que yo. No soy mejor, solo soy diferente. Se quedaron ahí paradas, madre e hija, con un abismo de rencores entre ellas, pero también un puente tenue comenzando a formarse. ¿Puedo llamarte?, preguntó Alejandra. ¿De vez en cuando? ¿Para saber cómo estás? Puedes, pero yo decido si contesto. Justo. Y puedes venir aquí, a la cooperativa, si quieres ayudar de verdad, no solo con dinero. ¿Cómo así? Tienes contactos, conoces gente, puedes ayudarnos a conseguir más clientes, más contratos, si quieres. Era una invitación, pequeña, cautelosa, pero era un comienzo. Quiero. Mucho. Fernanda asintió y se dio la vuelta para entrar al galpón. Antes de abrir la puerta, miró hacia atrás. ¿Mamá? Era la primera vez en 3 meses que le decía así. Sí, gracias, por invertir en la cooperativa, por creer. Gracias por darme una oportunidad. Fernanda entró y Alejandra se quedó afuera, sintiendo algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. En los meses siguientes, Alejandra cumplió lo que había dicho. Usó sus contactos para conseguir contratos para la cooperativa. Presentó a las artesanas con dueños de tiendas que conocía. Ayudó a crear un sitio web profesional. Logró que revistas especializadas hicieran reportajes sobre su trabajo. Pero hizo más que eso. Comenzó a aparecer en la cooperativa una vez por semana. Al principio, andaba un poco perdida, sin saber bien cómo ayudar. Estaba acostumbrada a dar órdenes, a mandar, a decidir, pero ahí necesitaba aprender a escuchar, a colaborar, a ser parte de un equipo. Las mujeres de la cooperativa desconfiaban al principio. Sabían quién era ella, sabían que era rica, dueña de una gran empresa. Pero poco a poco fueron notando que ella estaba ahí de verdad, dispuesta a aprender, a arremangarse y trabajar. Hubo un día en que estaba ayudando a doña Guadalupe a empacar productos cuando la mujer le preguntó: «Usted es la mamá de Fernanda, ¿verdad?» «Sí, lo soy». «¿Por qué?» «Porque ella tiene mucho de usted, la forma de ver un problema y ya encontrarle solución. La terquedad para no rendirse, solo que lo usa de otra manera». Alejandra se quedó pensando en eso después. Era verdad. Fernanda había heredado mucho de ella, solo que en lugar de usarlo para construir un imperio, lo usaba para construir puentes entre las personas. La relación entre ellas mejoraba poco a poco. Tenían cenas ocasionales, siempre en restaurantes neutrales, nunca en casa. Conversaciones que empezaban tensas, pero poco a poco se volvían más naturales. Llamadas cortas de vez en cuando. Mensajes de texto intercambiados. Fernanda contó sobre la vida que había construido en esos meses, sobre las amigas que hizo en la comunidad, sobre los desafíos de dirigir la cooperativa, sobre los sueños que tenía para el futuro. Y Alejandra aprendió a escuchar, de verdad, sin pensar en la siguiente reunión, sin revisar el celular, sin interrumpir con soluciones ya hechas. Solo escuchar. Pero también había momentos difíciles. Días en que Fernanda cancelaba una cena a última hora. Mensajes que quedaban sin respuesta por días. Una frialdad que aparecía de la nada, como si la chica necesitara recordarse mantener distancia. Alejandra aprendió a lidiar con eso, a no presionar, a respetar el espacio que Fernanda necesitaba. No era fácil. Había veces que quería llamar 20 veces, aparecer sin avisar, exigir atención, pero se contenía, porque sabía que si hacía eso, perdería todo el progreso que habían logrado. Ricardo observaba todo con una mezcla de orgullo y melancolía. Orgullo de ver a su hija cambiando, esforzándose. Melancolía
porque recordaba cuando había intentado hacer lo mismo con su exesposa y no lo había logrado. «Vas bien», le dijo un día a Alejandra. «No lo parece. Parece que cada paso hacia adelante damos medio paso hacia atrás». «Así es. No hay atajos. Hay que construir ladrillo por ladrillo». «¿Lo intentaste con mamá?» «Lo intenté. Demasiado tarde. Cuando finalmente desperté y quise cambiar, ella ya había cambiado también. Ya no quería intentarlo». «¿La extrañas?» «Todos los días, pero no de la forma que piensas. Extraño a la que era antes, a lo que éramos juntos, a la familia que pudimos haber sido». Alejandra entendió ese dolor de una forma nueva. No era nostalgia de una persona, sino de posibilidades perdidas, de caminos que no se recorrieron. «No vas a cometer el mismo error conmigo», dijo ella determinada. «Ya lo estás haciendo diferente». 6 meses después del reencuentro en el restaurante, Fernanda llamó a Alejandra. «¿Puedes almorzar mañana?» «Puedo». «¿Qué pasó?» «Nada. Solo quiero conversar, sin que sea nada formal, sin lugar neutral». «¿Puede ser en tu casa?» Alejandra casi suelta el teléfono de lo nerviosa que estaba. «Claro. ¿A qué hora?» «Mediodía». «Está bien. ¿Hay algo que quieras comer?» «Espagueti a la carbonara». Alejandra se rió. Recordaba la conversación que habían tenido meses atrás, el color favorito, la comida preferida, los detalles a los que nunca había prestado atención y ahora guardaba como tesoros. Pasó toda la mañana preparando el almuerzo. No llamó a la cocinera que tenía. Lo hizo ella misma, siguiendo recetas de internet, equivocándose, intentando de nuevo. Cuando Fernanda llegó, la cocina estaba hecha un desastre, pero había un plato de espagueti a la carbonara humeante sobre la mesa. «¿Tú hiciste esto?» Fernanda la miró sorprendida. «Lo hice. O lo intenté. No sé si está bueno». Se sentaron y comieron en silencio al principio. El espagueti estaba bueno. No perfecto, pero sabía a esfuerzo, a intento, a amor. «Mamá, necesito contarte algo». El corazón de Alejandra se apretó con la seriedad del tono. «¿Qué pasó?» «La cooperativa está creciendo mucho, demasiado rápido. No damos abasto con todos los pedidos. Necesitamos expandirnos, contratar más gente, rentar un espacio más grande». «Eso es genial, ¿no?» «Sí, pero también da miedo. Nunca he manejado algo de este tamaño. Tengo miedo de no poder, de arruinarlo todo». Alejandra podía ver la vulnerabilidad en el rostro de su hija, la misma que veía cuando Fernanda era niña y tenía miedo de decepcionar. «Vas a poder, tienes talento para eso». «Pero no tengo experiencia. No sé cómo manejar un equipo grande, cómo lidiar con proveedores, cómo negociar contratos complejos. Puedo enseñarte. Si quieres». Fernanda la miró. «¿Sería como una sociedad? Sería como madre e hija trabajando juntas. Tú diriges la cooperativa a tu manera. Yo te apoyo con la parte en la que tengo experiencia, pero las decisiones son tuyas. ¿Y si no estamos de acuerdo? Vamos a estar en desacuerdo, seguro. Pero hablamos, discutimos, llegamos a un punto intermedio, como hacen las personas adultas. ¿Puedes hacer eso? ¿Aceptar que yo decida diferente a ti?». Era una pregunta honesta, merecida. «No sé, pero quiero intentarlo. Y si meto la pata, me avisas». Fernanda pensó por un largo momento. «Está bien, intentémoslo». Así comenzó una alianza extraña, pero que funcionaba. Alejandra le enseñó a Fernanda sobre gestión, sobre cómo negociar, sobre cómo estructurar un negocio para crecer de manera sostenible. Y Fernanda le enseñó a Alejandra sobre propósito, sobre cómo las ganancias y el impacto social podían ir de la mano, sobre cómo escuchar a las personas que trabajaban con ella en lugar de simplemente dar órdenes. Hubo discusiones, algunas acaloradas. Alejandra quería hacer las cosas de una manera, Fernanda de otra, pero aprendieron a estar en desacuerdo sin faltarse al respeto, a defender sus puntos sin atacar a la otra persona, a aceptar cuando se equivocaban. Y la cooperativa creció. En un año, tenía 50 mujeres trabajando.
En 2 años eran 200. Tenía sucursales en otras ciudades, contratos con grandes tiendas departamentales, artículos en revistas nacionales sobre el modelo de negocio. Pero lo más importante no era el crecimiento, era el impacto. Mujeres que antes dependían de maridos violentos, ahora tenían ingresos propios y podían salir de relaciones abusivas. Madres que no podían alimentar a sus hijos, ahora tenían dinero para comida y medicinas. Jóvenes que no tenían perspectiva, ahora aprendían un oficio y soñaban con el futuro. En una de las visitas a la cooperativa, Alejandra estaba ayudando a organizar el inventario cuando Elena se acercó. «Doña Alejandra, ¿puedo decirle algo?» «Claro. Y deja de llamarme doña, por favor». «Está bien, Alejandra». Entonces, Elena sonrió. Quería decirle que de verdad cambió. Al principio pensé que era puro cuento, pero demostró que era verdad. «No he cambiado tanto». «Sí cambió. La Alejandra de hace 2 años nunca estaría aquí, con las uñas sucias de tinta, ayudando a organizar cajas de productos, ni dejaría que su hija manejara un negocio a su manera, sin estar controlándolo todo». «Todavía controlo algunas cosas», admitió Alejandra con una sonrisa, «pero solo cuando Fernanda me deja, y eso es lo diferente». Era verdad. Alejandra había aprendido a ceder, a aceptar que no lo sabía todo, a reconocer que la manera de Fernanda, aunque fuera diferente a la suya, funcionaba. A veces funcionaba incluso mejor. La relación entre ellas siguió mejorando. Poco a poco, las cenas se volvieron más frecuentes, las conversaciones más profundas, las risas más fáciles. Hubo un día, casi 3 años después del reencuentro, en que Fernanda llegó a casa de Alejandra sin avisar. Venía llorando. «¿Qué pasó?», se asustó Alejandra. «Nada, todo. No sé». Fernanda se dejó caer en el sofá. «Terminé con Santiago». Alejandra se sentó a su lado. Santiago era el novio que Fernanda tenía desde hacía 6 meses. «¿Qué pasó?». «Dijo que trabajo demasiado, que no tengo tiempo para él, que estoy obsesionada con la cooperativa», sollozó Fernanda. «Tiene razón, lo estoy». Alejandra sintió un nudo en el pecho. Era como escuchar un eco de sí misma, de las mismas críticas que había recibido, de la misma obsesión con el trabajo que había destruido relaciones. «Fer, mírame». La muchacha levantó los ojos rojos. «No estás obsesionada, eres dedicada, apasionada por lo que haces. Eso no es un defecto. Pero él no es la persona adecuada para ti. La persona adecuada va a entender que tu trabajo no es solo trabajo, es propósito, es quien eres». Alejandra le tomó la mano. «Y te va a apoyar en eso, no pedirte que le bajes». «¿Cómo sabes?». «Porque yo cometí el error contrario. Dejé que el trabajo lo consumiera todo, no equilibré, y perdí muchas cosas. Pero tú no eres así. Tienes amigos, tienes vida social, tienes hobbies. Solo necesitas a alguien que acepte que tu trabajo es una parte importante de quien eres». Fernanda se recargó en el hombro de su madre por primera vez en años. «Gracias». Se quedaron así por un rato, simplemente sentadas ahí, madre e hija, compartiendo el dolor y el consuelo. Al día siguiente, Fernanda volvió para agradecerle. «Me ayudaste mucho ayer, más de lo que imaginas». «Cualquier madre lo haría. Pero tú no eras cualquier madre antes. Antes dirías que tenía que sacar tiempo para mi novio, que el trabajo no lo es todo. Aprendí que el trabajo puede serlo todo cuando es lo correcto, cuando tiene sentido para ti». «Qué curioso, ¿no?». Fernanda esbozó una sonrisa triste. «Nos peleamos porque me obligabas a seguir tu camino. Y ahora estoy siguiendo un camino parecido, solo que a mi manera. No estás siguiendo mi camino, estás haciendo el tuyo propio, que por casualidad usa algunas de las mismas herramientas que el mío, pero la dirección es completamente diferente». «¿En serio?». «Tú construyes puentes, yo construí muros. Parece lo mismo desde lejos, pero es lo opuesto». Fernanda pensó en eso y asintió. 4 años después del día en que Alejandra había escuchado la voz de su hija en el celular del repartidor, la cooperativa hizo un evento grande. Era el lanzamiento de la 100ª mujer contratada. Había prensa, autoridades locales, clientes,
y en el escenario estaban Alejandra y Fernanda, lado a lado. Fernanda habló primero, contando la historia de la cooperativa. Cómo había empezado en un cuarto pequeño en los fondos de un restaurante. Cómo había crecido con la ayuda de mujeres increíbles. Cómo cada producto hecho ahí cargaba no solo trabajo manual, sino esperanza, dignidad, futuro. Luego le pasó el micrófono a Alejandra. «Yo no debería estar aquí», comenzó Alejandra, y Fernanda la miró sorprendida. «Esta no es mi historia. Es la de mi hija. Es de las mujeres que trabajan aquí. Es de ustedes». Miró a Fernanda. «Pero estoy aquí porque aprendí algo en estos años. Aprendí que el éxito no se mide en dinero. Se mide en vidas transformadas, en sonrisas genuinas, en personas que se van a dormir sabiendo que hicieron la diferencia». El público aplaudió, pero Alejandra levantó la mano pidiendo silencio. «Pasé la mayor parte de mi vida construyendo un imperio, y casi pierdo a mi hija por eso. Casi pierdo lo único que realmente importaba, pero ella me dio una segunda oportunidad. Me enseñó que es posible hacer negocios de otra manera, que la ganancia y el propósito pueden ir de la mano, que ayudar a la gente no es perder el tiempo, es invertir en el único patrimonio que realmente importa, el humano». Miró al público. Si hay alguien aquí que, como yo, está tan enfocado en el trabajo que se olvidó de las personas a su alrededor, les pido, paren, respiren, miren a las personas que aman y pregúntense si vale la pena, porque no vale. Ningún éxito profesional vale perder a las personas que amamos. Le devolvió el micrófono a Fernanda, que tenía los ojos llenos de lágrimas. «Gracias, mamá». Y ahí, frente a toda esa gente, se abrazaron. Un abrazo largo, apretado, lleno de todo lo que habían pasado. Todo el dolor, toda la distancia, todo el reencuentro. Cuando se separaron, Fernanda se secó las lágrimas y dijo al micrófono: «Esta cooperativa existe porque mucha gente creyó en ella, pero existe principalmente porque mi madre aprendió a creer en mí. No en la versión de mí que ella quería que fuera, sino en quien realmente soy». El evento fue un éxito. Consiguieron nuevos contratos, nueva cobertura de prensa, nuevos inversionistas interesados en apoyar. Pero para Alejandra, el éxito estaba en otro lugar. Estaba en salir de ahí con su hija al lado, en ir a cenar juntas después, en reírse de algo tonto en el camino, en ser simplemente madre e hija. En la empresa de Alejandra también hubo cambios. Ella había implementado políticas nuevas, flexibilidad de horario para madres, guardería en el lugar, programas de responsabilidad social. Ya no se trataba solo de ganancias, se trataba de crear un ambiente donde la gente quisiera trabajar. Los inversionistas más antiguos se quejaron, dijeron que se estaba volviendo blanda, que estaba perdiendo el enfoque. Algunos retiraron sus inversiones, pero otros, nuevos, aparecieron. Inversionistas que entendían que el mundo estaba cambiando, que las empresas tenían responsabilidad social, y la empresa no quebró. Al contrario, con empleados más felices, la productividad aumentó. Con programas sociales, la imagen de la empresa mejoró. Las ganancias no cayeron, solo se distribuían de forma diferente ahora. Ricardo veía todo esto con lágrimas en los ojos. «Lo lograste, hija. Lograste lo que yo nunca logré. Equilibrar todo». «Aún no lo equilibro del todo. Todavía hay días en que trabajo demasiado. Todavía me equivoco. Pero lo estoy intentando». Es el intentar lo que importa. Tenía razón. No existía la perfección. No existía un equilibrio perfecto entre el trabajo y la vida personal. Existía el intento constante. Ajustes diarios, elecciones conscientes, y Alejandra hacía esas elecciones todos los días. Elegía apagar el celular en la cena con Fernanda. Elegía reprogramar reuniones cuando su hija la necesitaba. Elegía a veces decir que no a un negocio lucrativo si eso significaba decir que sí a un momento importante. 5 años después del reencuentro, Fernanda llamó a Alejandra de madrugada. «Mamá, te necesito». Alejandra despertó de inmediato, con el corazón acelerado. «¿Qué pasó?»,
¿Estás bien? Estoy bien, pero necesito que vengas aquí, a la cooperativa, ahora. ¿Está pasando algo? Solo ven, por favor. Alejandra se vistió y salió manejando por las calles vacías de Ciudad de México. Llegó a la cooperativa y encontró todas las luces encendidas. Fernanda estaba en la puerta esperando. Entra. Adentro había una fiesta sorpresa. Todas las mujeres de la cooperativa estaban allí. Elena, Doña Guadalupe, Rosa, todas las demás. Y en el centro había un pastel enorme con velas. ¿Qué es esto? Es tu cumpleaños. 50 años, sonrió Fernanda. Y mereces celebrarlo. Con las personas que te aman de verdad. Alejandra miró a su alrededor. No eran ejecutivos de traje, no eran inversionistas importantes. Eran mujeres simples, trabajadoras, a quienes había aprendido a conocer y respetar en esos años. No sé qué decir. No necesitas decir nada, solo disfruta. Fernanda la llevó hacia el pastel. Le cantaron las mañanitas. Alejandra apagó las velas, y por primera vez en décadas sintió que estaba exactamente donde debía estar. Más tarde, cuando las mujeres se fueron y solo quedaron Alejandra y Fernanda, se sentaron en el piso del galpón, comiendo pedazos de pastel directo de la caja. Gracias por esto, dijo Alejandra. Fue la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido. ¿Mejor que aquella de 25 años con 1000 personas? Mucho mejor, porque esta fue de verdad. Fernanda sonrió y recostó la cabeza en el hombro de su madre. Mamá, ¿puedo hacerte una pregunta? Siempre. ¿Te arrepientes de haber construido la empresa? ¿De haberte dedicado tanto al trabajo? Alejandra pensó antes de responder. Me arrepiento de haberlo hecho de la manera en que lo hice, de haber dejado que el trabajo lo consumiera todo, de haber perdido tanto tiempo contigo, pero no me arrepiento de haber construido algo. Solo quisiera haberlo hecho diferente, con más equilibrio. ¿Y ahora? ¿Crees que tienes equilibrio? Más del que tenía. Todavía no es perfecto. Creo que nunca lo será, pero es mejor, y sigue mejorando todos los días. Tengo miedo de convertirme en ti, en la de antes, confesó Fernanda. Trabajo tanto en la cooperativa. A veces me despierto pensando en ella. Me duermo pensando. Me obsesiono. Hay diferencia entre obsesión y dedicación. La obsesión te ciega a las demás cosas. La dedicación te enfoca, pero no te impide ver el resto. Y tú todavía ves el resto, Fer. Todavía tienes amigos, todavía sales, todavía vives. Eso espero. Te lo garantizo, porque si te veo yendo por el camino equivocado te voy a avisar. Para eso sirven las mamás. Fernanda se rió. Qué curioso, antes querías que yo fuera exactamente igual a ti. Ahora no quieres que lo sea. Antes yo estaba equivocada. Quería que fueras lo que yo creía que era correcto. Ahora quiero que seas tú, de la mejor versión posible de ti. Se quedaron sentadas en el suelo hasta que el sol comenzó a salir, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Madre e hija, por fin en paz la una con la otra. Pero la vida no era un cuento de hadas. No tenía un final perfecto donde todo se resolvía. Tenía altibajos, todavía tenían discusiones. Había momentos en que Fernanda se alejaba un poco, necesitando su espacio. Había veces que Alejandra opinaba demasiado, controlaba demasiado y tenía que contenerse. Pero también había momentos buenos. Las cenas de los domingos que se volvieron tradición, las llamadas al atardecer solo para saber cómo había ido el día, los abrazos espontáneos, las risas compartidas, las lágrimas consoladas. Hubo un día en que Fernanda llevó a un novio nuevo para que conociera a Alejandra. Un muchacho sencillo, profesor, que miraba a Fernanda con admiración genuina y apoyaba su trabajo en la cooperativa. Alejandra lo aprobó de inmediato, no porque tuviera dinero o estatus, sino porque era evidente que amaba a su hija de verdad. Hubo un día en que Alejandra fue a la boda de Doña Guadalupe, una de las empleadas más antiguas de la cooperativa, y lloró de emoción al ver a aquella mujer que años atrás apenas tenía dinero para comer, ahora celebrando 50 años de casada con toda la familia reunida. Hubo un día en que la cooperativa ganó un premio nacional de emprendimiento social y Fernanda insistió en que Alejandra subiera al escenario con ella para recibirlo.
Hubo un día en que la empresa de Alejandra fue clasificada como una de las mejores para trabajar y supo que había logrado unir las ganancias con el cuidado de las personas. Hubo un día en que Ricardo falleció, pacíficamente mientras dormía a los 82 años. Alejandra y Fernanda lloraron juntas en el velorio, tomadas de la mano. Y en los discursos, Alejandra habló sobre cómo su padre había cometido errores, pero también había intentado corregirlos. Cómo le había dado la oportunidad de aprender de sus errores. Cómo había sido fundamental para la reconciliación entre ella y Fernanda. Hubo un día, 7 años después del reencuentro, en que Fernanda apareció en casa de Alejandra con una noticia. «Mamá, estoy embarazada». Alejandra sintió que el corazón se le salía por la boca. Iba a ser abuela. Y más importante aún, Fernanda había venido a contárselo, queriendo compartir ese momento. «Oh, Fer, qué noticia tan maravillosa. Tengo miedo de no poder con ello, de no ser una buena madre. Vas a ser una madre increíble, porque tú sabes lo que es importante. Sabes que un hijo no necesita perfección, necesita presencia. Y si me equivoco, te equivocarás. Todos nos equivocamos, yo me equivoqué tanto. Pero lo importante es estar dispuesta a aprender, a cambiar, a mejorar». Fernanda abrazó a su madre con fuerza. «Quiero que estés presente, en el embarazo, en el parto, en la vida de mi hijo. Quiero que seas una abuela presente. Lo estaré, lo prometo. Esta vez es una promesa que voy a cumplir». Y la cumplió. Alejandra redujo el ritmo de trabajo, delegó más, pasó más tiempo libre. Cuando nació su nieto, un niño al que llamaron Ricardo en honor al bisabuelo, ella estuvo ahí. Estuvo en los primeros días difíciles, estuvo en las madrugadas de llanto, estuvo en los momentos de alegría, pero estuvo de una manera diferente, no dictando lo que Fernanda debía hacer, no queriendo controlar, solo apoyando, ofreciendo ayuda cuando se la pedían, compartiendo responsabilidades, siendo abuela, no jefa, y veía a Fernanda siendo madre, veía cómo equilibraba la cooperativa con el bebé, cómo tenía la ayuda de su esposo, cómo no tenía miedo de pedir auxilio cuando lo necesitaba, cómo amaba a aquel niño de una forma pura, genuina, sin la culpa y la presión que Alejandra había cargado cuando nació Fernanda. Una tarde, Alejandra tenía a su nieto en brazos, meciéndolo para dormir, cuando Fernanda la observaba desde la puerta. «¿En qué estás pensando?», Alejandra preguntó en voz baja para no despertar al bebé. «Que nunca te había visto así, tan ligera, tan en paz». «Es porque finalmente entendí lo que importa». «Tardaste, ¿eh?», bromeó Fernanda. «Tardé, pero valió la pena el camino, porque me trajo hasta aquí, contigo, con él, con una familia de verdad». Fernanda se sentó en el sofá a su lado. «Sabes, mamá, a veces pienso en qué habría pasado si no me hubiera ido, si me hubiera quedado y solo hubiera aceptado todo callada. Probablemente yo no habría cambiado, probablemente serías infeliz, probablemente nos habríamos distanciado cada vez más hasta que no hubiera vuelta atrás. Fue lo mejor que hice, y lo más difícil, fue lo más valiente. Tuviste el valor de ir tras lo que creías, de no aceptar una vida que no querías, aunque eras joven, aunque tenías miedo, aunque no sabías cómo ibas a sobrevivir. Ya me has pedido perdón 1000 veces, pero nunca te escuché decir tenías razón». Alejandra miró a su hija y sonrió. «Tenías razón, sobre todo, sobre que yo era obsesiva, sobre que solo te veía como heredera, sobre que el trabajo no lo es todo, sobre lo que de verdad importa en la vida. Tenías razón y yo estaba equivocada, completamente equivocada. Gracias por admitirlo. Gracias por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de cambiar». El bebé se movió en los brazos de Alejandra, abriendo los ojitos. «Ven con la abuela», se levantó. «Vamos a pasear un rato». Caminó por la casa con su nieto en brazos, mostrándole las fotos en las paredes. Había fotos de Fernanda en todas las edades, pero también había fotos nuevas, de las mujeres de la cooperativa, de los eventos que hacían, de los logros que habían alcanzado. Y en el centro una foto grande de Alejandra y Fernanda abrazadas,
riendo, tomada en su cumpleaños número 50. «Ese es tu legado», le había dicho Fernanda cuando colgó esa foto. «No es la empresa, no son los premios. Es esto, nosotras dos, reconstruyendo lo que estaba roto». Alejandra había asentido. Ese era su mayor logro. No los millones que tenía en la cuenta, no el imperio que construyó, sino la relación que reconquistó, la hija que recuperó, el amor que renació. 10 años después del día en que escuchó la voz de Fernanda en el celular del repartidor, Alejandra estaba en una conferencia. La habían invitado a hablar sobre emprendimiento femenino. La sala estaba llena de mujeres jóvenes, ansiosas queriendo aprender. Contó su historia, sin adornar, sin esconder los errores. Contó cómo construyó un imperio pero casi pierde a su hija, sobre cómo el éxito profesional había venido con un costo personal demasiado alto, sobre cómo tuvo que desaprender todo lo que creía correcto y empezar de cero. Van a escuchar a mucha gente decir que para tener éxito hay que sacrificarlo todo, que la familia y el trabajo no combinan, que hay que elegir uno u otro, dijo. Pero yo estoy aquí para decirles que eso es mentira. Se puede tener ambos, solo que no de la forma que una cree. No se puede tener perfección, pero se puede tener equilibrio. Una joven levantó la mano. ¿Cómo le hace usted para equilibrar? Haciendo elecciones conscientes todos los días. Hay días que elijo el trabajo, hay días que elijo la familia, pero nunca dejo que uno consuma por completo al otro. Y cuando veo que se está desequilibrando, ajusto. ¿Y si pierde oportunidades por eso? Va a perderlas, yo las perdí, muchas, pero gané otras cosas, que para mí valen más que cualquier contrato, cualquier cifra, cualquier premio. Alejandra hizo una pausa. No existe una fórmula mágica. Cada una de ustedes va a tener que descubrir qué funciona para sí misma. Pero les voy a dar un consejo. No esperen a perderlo todo para darse cuenta de lo que importa. Aprendan de los errores de otras. Hagan las cosas diferente. Al final de la conferencia, varias mujeres se acercaron a hablar con ella, compartir sus historias, pedir consejos, y Alejandra se dio cuenta de que eso también era legado. Ayudar a otras mujeres a no cometer los mismos errores, a construir sus vidas de forma más equilibrada desde el principio. Fernanda estaba en el público. Había llevado al pequeño Ricardo, ahora de 3 años. Cuando Alejandra terminó de falar con todas as mujeres, foram jantar juntos. Tu plática fue linda, mamá. ¿Tú crees? Lo creo, y creo que ayudó a mucha gente, incluso a mí. ¿A ti? ¿Por qué? Porque a veces yo también me equivoco. También me obsesiono con la cooperativa. También dejo que el trabajo me consuma. Y es bueno recordar que necesito poner atención en eso. Por lo menos te das cuenta. Yo tardé décadas en darme cuenta. Porque te tengo a ti para que me lo recuerdes, para que me alertes cuando veas que voy por el camino equivocado. Alejandra tomó la mano de su hija sobre la mesa. ¿Y tienes idea de lo importante que es eso para mí? ¿Poder ser esa persona en tu vida? ¿Poder ayudarte de verdad? Lo tengo. Porque es lo que siempre quise. Una madre que me ayudara, no que decidiera por mí, sino que estuviera conmigo mientras yo decido. El pequeño Ricardo pidió helado y ellas aceptaron. Se quedaron ahí en la heladería, 3 generaciones, conversando sobre nada y sobre todo, sobre el día del niño en la escuela, sobre un nuevo proyecto de la cooperativa, sobre los planes de viaje que Alejandra tenía, cosas simples, momentos comunes, pero que para Alejandra valían más que todos los momentos extraordinarios que había vivido antes, porque había aprendido, tarde, pero había aprendido, que la vida no estaba hecha de grandes logros, estaba hecha de pequeños momentos, de abrazos espontáneos, de risas compartidas, de conversaciones tontas en una heladería, de manos tomadas, de estar presente. Esa noche, cuando volvió a casa sola, Alejandra miró por la ventana de la sala. La ciudad se extendía allá afuera, llena de luces, de movimiento, de personas persiguiendo sueños. Y ella ya no sentía la necesidad de estar allá afuera, conquistando, compitiendo, demostrando su valor. Sentía paz,
Sentía que estaba exactamente donde debía estar, que había encontrado el equilibrio que buscaba, que había reparado lo que estaba roto, que había recuperado lo más importante. Y cuando el teléfono sonó con un mensaje de Fernanda, solo un «Gracias por el día de hoy, te amo», Alejandra supo que había tomado la decisión correcta. Tardó. Se equivocó mucho en el camino. Lastimó a personas. Casi perdió todo. Pero al final encontró lo que realmente importa. Y eso valía más que todo el éxito profesional del mundo. Fin de la historia. ¿Y tú? ¿Qué te pareció este viaje de reinicio y reconciliación? Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna historia parecida o si has pasado por un momento de reencuentro. Deja tu like si la historia tocó tu corazón y suscríbete al canal para no perderte otras historias que te van a emocionar.